Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre el registro mercantil. A ver, ¿quién me ayuda con el artículo 26 del Código de Comercio? Registro mercantil, objeto, calidad. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Te faltó un párrafo. Doctor Javier, le faltó un párrafo. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que se llevan, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Sí, señora. Qué pena, mi doctora Yormari. Muchas gracias. Toca estar pendiente, doctor Javier. Ok. Bueno, entonces, el registro mercantil, pues, va a tener por objeto, como dice el artículo 26, llevar el registro de todas esas personas o la matrícula de las personas que se dedican a ejercer el comercio en la jurisdicción, ¿sí?, de esa cámara y los establecimientos. Buenas noches. De comercio. Ya te quito la falla. Entonces, el registro mercantil. Muchas gracias. Me disculpo también el día de ayer también. Sí, Kelly, eso me lo puedes decir al final de la clase, por favor, gracias. El artículo 26 entonces nos define el registro mercantil, ¿sí? Ahora, miremos qué entidad se encarga de llevar el registro. ¿Quién me ayuda con el artículo 27? Buenas noches. Entidades encargadas de llevar y supervisar el registro. Artículo 27. El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. Ok, María Eugenia. María Eugenia. Señor, sí, señor. ¿Qué entidad se encarga entonces de llevar el registro mercantil en Colombia? La Cámara de Comercio, doctor. Exactamente. Muy bien. Congratulations. Ok. Entonces, las cámaras de comercio son las entidades que se encargan de llevar el registro mercantil. ¿Ok? Bueno, ya habiendo visto cuál es el objeto que tiene el registro mercantil y la entidad que se encarga de llevar el registro mercantil, miremos cuáles son los actos y las personas que deben inscribirse en el registro mercantil. ¿Quién me ayuda con el artículo 28, numeral primero? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Artículo 28, título 3 del registro mercantil. Artículo 28, personas, actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Deberán inscribirse en el registro mercantil. Notas del editor. Primero, las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicie las actividades. Ok, hasta ahí, gracias. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, entonces, como pueden ver, dice que deben inscribirse, o sea, es un mandato. No es una opción que da el legislador, sino es un mandato. Es decir, es una obligación inscribirse en el registro mercantil. Ahora, veamos. A ver.
Carolina Acosta. Cuando habla, Carolina, ¿está conectada? Profe, buenas noches. Tengo una pregunta de ese numeral. Dime. Cuando habla de sus auxiliares, profesionalmente el comercio y sus auxiliares, ¿esos auxiliares hace referencia a que los empleados, colaboradores o no entiendo? No, cuando, por ejemplo, hay agentes comerciales, ¿sí? Cuando un comerciante tiene agentes, entonces eso, agente que sería ese auxiliar para desarrollar la actividad, también debe estar registrado. ¿Ok? Ah, ok. Carolina Acosta. Señor. A ver, Carolina, cuando aquí el numeral primero nos habla de las personas que ejerzan profesionalmente ese comercio, se refiere a quién o a quiénes, a las personas naturales o a las personas jurídicas o a las personas naturales y jurídicas. A las personas naturales ¿Únicamente? y jurídicas, a las dos. Exactamente, a las dos. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Dime, Ingrid Joana. No, señor. Entonces, todas las personas que van a ejercer el comercio profesionalmente, conforme lo mencionó el artículo 10, recuerda que vimos en clases pasadas, deben matricularse en el registro mercantil. Todas las personas, sin excepción. Miremos el numeral 2. ¿Quién me lee el numeral 2 del artículo 28? Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante. Ok, yo hago una pregunta antes de explicarlo. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? ¿Cómo operan? Yo le contesto, profe. Te escuchamos. Las capitulaciones operan cuando uno tiene bienes y va a contraer matrimonio, hace unas capitulaciones antes de contraer matrimonio, un registro civil, en el registro civil, y hace esa capitulación que de acuerdo al valor del bien, le cobran las capitulaciones. Si vale más de 100 millones, cuesta más de 1 millón de pesos la capitulación. Pero, sí, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es de proteger los bienes que uno ha adquirido antes del matrimonio para que no después no se dividan con la persona con quien se va a casar o se casa. Veo que has visto muchas Porque novelas, si no se hacen... muchas telenovelas mexicanas de la franja de la tarde. A ver, Ingrid, ya explico cómo funciona según el Código Civil. Ingrid Joana. ¿Me escuchas, profe? Sí, te estamos escuchando, Ingrid. Pues para mí las capitulaciones matrimoniales son contratos que se celebran antes de contraer matrimonio. Ajá, sí, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Son accidentales? ¿Contratos Tener accidentales? los bienes Hacer un adquiridos inventario. anteriormente A ver, al... ya va, Javier. Ya va. Acordar el régimen patrimonial. Ya va, que a ver, terminé la idea, Ingrid. A ver, Ingrid, ¿cuál es la finalidad? Ingrid Joana. Sí, señor, ¿me escuchas? Sí, que ¿cuál es la finalidad? Pues proteger el patrimonio actual como el futuro, ¿no? Javier Mauricio, a ver. Yo estaba diciendo que era proteger los bienes que se tienen antes de llegar al matrimonio. No. Es hacer un También ve contrato. muchas telenovelas mexicanas de la franja de la tarde. Regular el régimen económico. Para decir qué bienes aporta o aportaría o entrarían a ser parte de la sociedad conyugal. A ver, otra vez, Yuleni. Repite. Las capitulaciones son para hacer claridad sobre qué bienes entrarían a ser parte de la sociedad conyugal. Exacto.
Me imagino que ya lo buscaste en Google. El Código Civil, la Ya lo sabía finalidad, porque he la preguntado finalidad, en una clase con Sí, el doctor de Vélez. de esto, la finalidad de las capitulaciones matrimoniales no como lo muestran las telenovelas mexicanas, ¿sí? De que es para que evitar que si el tipo rico se casa con la niña pobre, entonces la niña no tenga derecho a ninguno de los bienes que ya tiene anteriormente el tipo. No, esa no es la finalidad. La finalidad que establece el Código Civil es que en las capitulaciones la persona que tiene unos bienes propios dice de esos bienes propios cuáles bienes va a aportar a la sociedad que se conforma con el matrimonio, a la sociedad conyugal. Entonces, si la persona tiene 5 bienes, por ejemplo, y de esos 5 va a aportar 2 bienes a la sociedad conyugal que se va a conformar con el matrimonio, está incluyendo esos 2 y tácitamente excluye los otros 3. Pero no es como nos muestran a veces las telenovelas, que es para decir, tienes 5 propiedades y es para excluir únicamente las 5 propiedades. No, son bienes propios. Esos bienes propios no entran a la sociedad conyugal. ¿Okay? Profe, pero eso solo si la persona quiere, ¿cierto? Incluirlos. Sí, claro, eso sí quiere, pero la figura es al revés de como muestran las novelas. Las novelas que Pero muestran, eso no las novelas muestran es que las capitulaciones es la realidad. para excluir los bienes, no. Las capitulaciones es para decir cuáles bienes se van a aportar. Y al aportar unos, puede excluir otros. ¿Ok? Ahora, si ustedes van a una notaría, de casualidad hay alguien aquí que trabaja en una notaría, ¿no? Bueno, podemos entonces despotricar de las notarías un poco. Si ustedes van a una notaría y le dicen al notario que les haga una escritura con unas capitulaciones para excluir lo que tiene anteriormente, Omar, eso está en el Código Civil. No tengo ahorita presente el número exacto del artículo, pero mañana te paso el dato. Doctor, lo tengo. Si quiere, se lo doy de una vez. Escríbeselo ahí en el chat de aquí de Zoom. Gracias. Entonces, bueno, si la persona va donde el notario y le dice que quiere hacer unas capitulaciones para excluir todos los bienes, pues el notario le hace la escritura. Pero esa no es la finalidad que tiene el Código Civil. Ahora, acuérdense que los notarios son como los bancos. Entonces, no significa que si ellos le dicen que sí se las hacen es porque la figura legal exactamente sea esa la finalidad. No. Igualmente, a veces los padres le quieren dejar a un hijo un bien. Y entonces van y el asesor jurídico, la notaría les dice, bueno, ¿por qué no le hacen una venta a su hijo? Véndale el bien y se reserva el usufructo. Esa figura es fácil de tumbarla. Se presenta la demanda por venta simulada y el juez echa atrás la venta. Entonces, otra figura jurídica, otra figura del Código Civil que podría darle mayor validez a lo que quiere esa persona podría ser la constitución de un fideicomiso civil inembargable. En el fideicomiso civil inembargable, la persona está diciendo, cuando ocurra tal situación, este bien o estos bienes van a transferírsele a tal persona que va a ser el beneficiario. La diferencia, ¿saben cuál es? La diferencia es que el fideicomiso, cuando se constituye, es un acto sin cuantía. Entonces, ¿cuánto vale en plata blanca? ¿Cuánto vale esa escritura? Promedio 200,000 pesos. ¿Cuánto vale una escritura por una compraventa? Así se reserva en el usufructo. Vale según el avalúo del predio. Entonces, ¿cuál escritura le va a dar más platica al notario? Pues obviamente la de la venta, ¿ok? Entonces, por eso el asesor jurídico le va a decir, listo, sí, haga la venta y se reserva el usufructo porque le genera mayor ingreso al notario, ¿ok? Lo mismo sucede con las capitulaciones. Si el notario, si la persona le dice, oiga, yo quiero hacer unas capitulaciones excluyendo todo, el notario se la hace porque le va a cobrar el valor de la escritura, le genera un ingreso, pero no tiene ningún sentido jurídico, no va a tener ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque los bienes propios no ingresan al matrimonio, no ingresan a la sociedad conyugal bajo ninguna condición.
La única forma de aportarlo sería con unas capitulaciones, incluyendo esos bienes propios o aportándolos a la sociedad que se va a conformar con el matrimonio. Entonces, aquí cuando el Código de Comercio nos dice que las capitulaciones matrimoniales que hagan los comerciantes, siquiera uno de ellos, cuando los que se casan, siquiera uno es comerciante o los dos, es para proteger a los terceros de cualquier medida fraudulenta que quiera utilizar el comerciante. Porque el comerciante puede perfectamente decir, bueno, yo tengo estos bienes propios como comerciante y están garantizándome las operaciones o los negocios que yo estoy haciendo con las otras personas. Pero si yo hago unas capitulaciones y yo los aporto a la sociedad conyugal que voy a conformar con el matrimonio, entonces ahí ya van a dejar de ser bienes propios y va a ser más difícil que me los persigan, porque ya van a ser de la sociedad conyugal. Esa es la razón por la cual el legislador dice que las capitulaciones matrimoniales de un comerciante deben quedar registradas, deben quedar inscritas en el registro mercantil para evitar fraudes a terceros, ¿ok? Por el principio de oponibilidad de los actos del comerciante. O sea, el registro mercantil, como lo vimos en el artículo 26, es un registro público. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede tener acceso a la información que está inscrita en el registro mercantil, ¿sí? Por ejemplo, Yormari puede ir y pedir en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio, pedir copia de cualquier documento que inscriba a Bianca, ¿sí? Así Yormari no tenga ningún vínculo comercial con Avianca, pero como es un registro público, ella puede ir y solicita copia de X documento que inscribió la sociedad. Es un registro público y están en la obligación de dárselo, ¿ok? No hay reservas. Ahora, algunos registros, como por ejemplo el registro civil de nacimiento, también son públicos. Hasta hace un tiempo, cualquier persona iba y obtenía un certificado, un registro civil de nacimiento de cualquier otra persona, sin ningún problema. Solamente, pues, teniendo la información básica del nombre del inscrito y el lugar donde estaba inscrito, ¿okay? Pero hace un tiempo, la registraduría en aras de garantizarle el derecho a la intimidad, entonces pide o exigió que las personas tenían que, cuando iban a sacar una copia, si no iba la misma persona inscrita, tenían que dar una autorización para que la otra persona pudiera sacar la copia del registro. O podía hacerlo el abogado cuando va a presentar una demanda y entonces tenía que el abogado aportar el poder que le estuviera otorgando su cliente para que le pudieran dar copia. Parece ser, por ahí escuché en la clase anterior, parece ser que eso lo quitaron hace poquito ahorita por lo del COVID, parece ser. Pero son registros públicos, para que hago el aporte, que son registros públicos en los cuales cualquier persona puede pedir copia de los documentos. Y hay que suministrarlos, ¿sí? No hay reserva. Entonces, por eso el registro mercantil, en el registro mercantil debe quedar inscrito capitulaciones. Las capitulaciones matrimoniales se hacen a través de una escritura pública ante el notario, ¿ok? Se protocoliza ese contrato entre las partes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta o más bien una duda. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, yo llevo con mi cónyuge 4 años conviviendo? Y a los 4 años, pues me quiero casar con esa persona. Ahí Entonces, ya antes de casarme... dos figuras y de una vez te corto para aclararte algo antes de que llegue al punto. Cuando tú me hablas de que están casados, celebraron un contrato de matrimonio y el contrato es válido, ¿ok? Independientemente si las personas están conviviendo o no están conviviendo. Otra cosa es una unión marital, de hecho, es diferente. La unión marital no es sinónimo de matrimonio ni es igual a un matrimonio, ¿ok? Entonces, la unión marital la deben declarar las partes. Sí, profe, de hecho está declarada, digamos, la unión marital de hecho, pero entonces se supone que nos vamos a casar. Es un ejemplo.
Se supone que, y entonces antes de eso se realizan unas capitulaciones, supuestamente haciendo la protección de bienes de uno de los dos, entre comillas. Eso se puede tumbar en su momento, ¿cierto? En el caso de que llegase a suceder algo después de contraer el matrimonio. No. ¿No? ¿Las capitulaciones no se pueden tumbar? No. Para poder echar abajo el acto tendría que demostrar cuál fue el vicio del consentimiento. Y si tú lees cualquier escritura pública, en la parte final, el notario dice que él se cura en salud y que el notario no responde por la veracidad de lo que están diciendo los otorgantes. O sea que si es verdad o es mentirita lo que están diciendo en el documento que está protocolizando, no es responsabilidad del notario. Palabras más, palabras menos, dicen eso las escrituras. Cualquiera que sea la escritura. Ok. Bueno, acá veo que Brandon tiene una pregunta. Sí tiene el micrófono, Brandon. Sí, señor. Bueno, Doctor, lo que pasa es que había entendido, no sé si está en duda, o está equivocado, perdón, en que las capitulaciones en Colombia habían pasado o han ido pasando a un segundo plano precisamente por esa figura de los bienes propios. Por ejemplo, uno antes de casarse o de crear el negocio jurídico del matrimonio, que es el matrimonio, yo llego con un bien mío, un bien propio, los gananciales y lo que genera eso sí entra a la sociedad conyugal. Sí, pero esa es otra película. Eso es otra sin película. necesidad de ser bien, sin necesidad de tener capitulaciones, es un bien propio, ¿no? Sí, pero no es lo mismo aportarlo a hablar de los gananciales. Porque es que en los gananciales tú no puedes entenderlo. Los gananciales tú no puedes entenderlos de que el bien que estás aportando o el bien propio vale 100 pesos, ¿sí? Antes del matrimonio. Entonces después cuando ya van a hablar del divorcio y se opta por gananciales, entonces ya no vale 100, sino que vale 150 pesos. Entonces va a decir, wow, opto por gananciales y entonces vale 150 y sobre eso 150 se reparte. No, está mal estructurado ese pensamiento. Porque los gananciales ahí sería en el momento que se inició la sociedad, cuánto valía. Y desde el momento que inició al momento que se va a liquidar, cuánto ha sido ese incremento. Entonces no sería que vas a tener en cuenta sobre 150, sino solamente sobre 50, que sería lo que los gananciales, o sea, es decir, lo que se valorizó, ese bien propio. Entonces va a ser mucho menor. Nunca va a ser igual aportarlo bajo unas capitulaciones que optar por gananciales. Los gananciales van a ser menos, siempre, matemáticamente hablando. De pronto ustedes pensarán, los abogados no sabemos matemática, no vemos matemática. I'm sorry, nosotros aquí vemos matemática, que no vamos a ver álgebra, integrales y ese tipo de cosas complejas, es otra película, pero por lo menos en sociedades van a ver que hay una fórmula para determinar el porcentaje de participación en una sociedad. Si ustedes se fueran al derecho laboral, también hay una fórmula para determinar o hacer los cálculos para pagar las liquidaciones a los empleados, y así hay varias áreas del derecho donde vamos a ver matemáticas. Entonces acá igual, si nos vamos por los gananciales, nunca va a ser igual al valor de haber aportado el bien. 1. 2. La figura de las capitulaciones no es obligatoria, nunca ha sido obligatorio. Acuérdense desde qué época es el Código Civil. De 1873 y en 1887 se adopta como el Código Civil de la Unión, por eso se llama así, porque antes de eso éramos un estado federado donde cada estado, se llamaba los Estados Unidos de Colombia, cada estado tenía un código civil. Entonces cuando en 1887, que ya estábamos en el gobierno de Rafael Núñez,
y se volvió un país centralista como lo es hasta la fecha. Entonces, en ese momento se adopta el Código Civil de la Unión y es el mismo código para todo el país. Entonces, desde esa época, desde 1887, la figura es exactamente igual. No ha cambiado para nada. O sea, lleva 130 y pico años esa figura en el Código Civil de la Unión. Entonces, dicho eso, el que quiera hacer las capitulaciones la hace. No es una obligación, es potestativo. Pero si la persona no hace las capitulaciones para aportar los bienes a la sociedad conyugal que se va a formar con el matrimonio, lo que puede hacer después el cónyuge es optar por los gananciales, pero los gananciales van a ser solo sobre el incremento que tuvo. El incremento que tuvo el valor, el bien. ¿Ok? No sobre el valor total del bien, sino sobre el incremento. Entonces nunca va a ser igual. Entonces, esa figura, pues no, como lo mencioné, no es obligatoria. ¿Alguna otra duda? ¿O podemos avanzar? O sea, doctor, o sea que, o sea, si no se hace capitulaciones, yo demuestro que esos bienes los adquirí antes del matrimonio y entonces se repartirían las mejoras y los gananciales, no más, o sea, no podría repartir absolutamente nada más. Exactamente. Y como son bienes inmuebles, es muy fácil determinar si fue adquirido antes del matrimonio o después. Claro, ¿Cómo? por las Con el fechas. certificado. En el certificado de acción y libertad, ahí va a estar la fecha donde se hizo la compra mediante escritura pública número tal, de tal notaría y se registró en tal fecha. Y una pregunta, doctor. Simplemente se contrarresta la información del certificado ese versus el registro de matrimonio. Entonces, si el registro de matrimonio fue después a la fecha de compra, ese bien no entra. Y si no hay registro de matrimonio sin una unión libre y la persona dice no que aplica. No aplica, porque ya lo dije, matrimonio no es igual ni es sinónimo de unión marital. Las capitulaciones son para los matrimonios. Ahora, hay algunos que hablan de capitulaciones patrimoniales, ¿sí? Pero eso sería producto de que se fuera a declarar una unión. Pero no va a ser eso. Bueno, y las herencias tampoco entran en gananciales ni en la sociedad conyugal. No. No. Profe, bueno, gracias. Con Laura Camargo, buenas noches. Una pregunta, y en caso de que un ejemplo, la casa se haya registrado después del matrimonio, ¿entra igual, digamos, como liquidación conyugal? Bueno, eso podría estar en discusión porque tocaría ver qué tanto tiempo pasaría entre una figura y otra, entre haber hecho la escritura y haber logrado el registro, porque realmente lo que va a dar la titularidad va a ser el registro, no la escritura pública. O sea, tú te vas a considerar propietaria. ¿Tú te vas a considerar propietaria? No, profe, es una pregunta. O sea, se basa uno desde el registro, más no desde el momento de la escritura, ¿verdad? Así la propiedad, digamos, ya yo la haya adquirido antes de casarme. No, sería en el registro. Pero la registré, o sea... Se toma la fecha del registro, porque lo que va a dar la propiedad no es la escritura. Ok. Entonces, por eso que digo que eso sería debatible si el registro fue después del matrimonio. O sea, tocaría que dentro del eventual divorcio, liquidación, demostrara que la operación fue mucho antes y todo ese tipo de cosas. Ok. O tocaría profe, gracias. Demostrar que no se adquirió, que en un tiempo tal no se pudo adquirir toda esa plata que valía el bien. Entonces, tocaría demostrar que yo trabajando o es blanco tal o es negro. no tuve... O es blanco o es negro. Bueno, Profesor, qué pena, una pregunta. Dime.
¿esos gananciales es solo la valorización del bien o también Sí. lo que rente ese bien? La valorización. Gracias. Bueno, vamos con el numeral tercero. ¿Quién me ayuda con el numeral 3? Numeral 3. Sigue, dale. La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes, las providencias en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio. La posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio de comercio y en general las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante. Ok. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Quién determina las gananciales o algo así, o eso? Eso se determina dentro del proceso de liquidación de la sociedad. Después del divorcio se hace la liquidación de la sociedad, que es donde se reparte lo que hay. Bueno, la interdicción judicial. La interdicción, entonces, sería cuando el juez está prohibiendo el ejercicio de la actividad del comercio, así como cuando operaba la figura de la interdicción, que el juez declara interdicta a la persona natural y le nombraba un guardador, entonces se enviaba la información a la registraduría para que apareciera la anotación en el registro civil de nacimiento de la persona. Entonces así sucede con el comerciante. En el evento que el juez inhabilita a la persona para ejercer el comercio, queda esa anotación en el registro mercantil. No sé si ustedes recuerdan las pirámides, DMG y toda esa cantidad de pirámides que proliferaron en ese tiempo, ¿cierto? Digamos que esas personas fueron condenadas penalmente, fueron declaradas responsables penalmente, y esa era, digamos, como la pena principal, la cárcel. Pero además de esa pena principal, normalmente los jueces ponen unas penas accesorias, ¿sí? Y esas penas accesorias que imponen los jueces, por ejemplo, para el caso de estos asuntos de las pirámides, que se habían aprovechado ejerciendo una actividad mercantil, entonces el juez pudo en su momento a esas personas, dentro de esa sentencia, decir: usted queda inhabilitado para ejercer el comercio de por vida o inhabilitado para ejercer el comercio por X tiempo, según la gravedad del asunto. Entonces, cuando el juez toma ese tipo de medidas, de sanciones, lo comunica al registro mercantil, o sea, a la Cámara de Comercio, para que quede el registro de esa decisión del juez. Entonces, como todas las cámaras están, digamos, conectadas entre sí a través de Confecámara, que es la Confederación de las Cámaras de Comercio, en ese momento se podría hablar de que hay una interdicción para ejercer el comercio. ¿Ok? Numeral 4. Bueno, las autorizaciones que, conforme la ley, se otorgue a los menores para ejercer el comercio y la revocación de las mismas. Ok. Esa es muy sencilla, ¿cierto? Sí, No tiene, digamos, mayor análisis, pues cuando se autoriza por parte, digamos, del juez, o las autorizaciones que se dan a los menores, o la revocación de esas autorizaciones para ejercer el comercio. El numeral 5. Numeral 5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante. ¿Qué actos? Por ejemplo, si es una persona jurídica y se hace
un cambio de representante legal. Entonces, esa actuación debe quedar inscrita en el registro mercantil para que pueda ser oponible a terceros. Si se hace la modificación del objeto social, debe quedar registrado en el registro mercantil, debe estar inscrito. El número 6. ¿Quién me ayuda con el 6? Numeral 6. La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Entonces, si el comerciante va, la persona jurídica o el comerciante como persona natural, cualquiera de los dos, a hacer la apertura de un nuevo establecimiento de comercio, esa apertura debe quedar dentro del registro mercantil. Es decir, debe quedar el número de establecimientos, las direcciones del establecimiento en el registro. El registro va a ser uno solo, independientemente de todas las actuaciones o modificaciones que se inscriban. Por ejemplo, si ustedes van y sacan un certificado de existencia y representación legal de la sociedad propietaria de Almacenes Éxito. Entonces, digamos que Almacenes Éxito tuviera, dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, tuviera unos, pongamos un ejemplo así por poner, unos 47 establecimientos. No es que va a tener 47 registros, va a tener un solo registro mercantil y en ese registro van a aparecer la anotación de las 47, de los 47 establecimientos de comercio, ¿ok? O sea, hay un solo registro y en ese registro va a estar todas las actuaciones, sean inscripciones de establecimientos, sean modificaciones que se vaya realizando. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿en cada anexo queda un registro nuevo o digamos, o sea, en los documentos, ¿no? ¿Sale un documento nuevo con el anexo? Una pregunta, o sea, las sucursales. Sí, los establecimientos Se o refiere sucursales al dentro de la misma jurisdicción. No sé si Juliet te refieres a que cuando se hace la inscripción se deban anexar algunos documentos adicionales al acta. Sí, o sea, en cada negocio nuevo, en cada sucursal nueva, al hacer el anexo, queda un nuevo documento hecho por todos. O sea, No, ¿sí me va a entender? simplemente suponiendo que fuera una persona natural el que estuviera matriculado. Una persona natural. Digamos que tú eres la que está matriculada, Juliet López. Entonces tú tienes un establecimiento en la carrera séptima número 3585. ¿Sí? Y quieres abrir otro establecimiento en la carrera 13 número 3599. Entonces cuando tú vas a la Cámara de Comercio lo que haces es diligenciar un formulario con la información de la dirección y la actividad que va a tener el otro establecimiento. Cuando saquen el certificado, va a aparecer que está registrada Juliet López con la cédula número tal y que tiene los siguientes establecimientos de comercio. En la carrera séptima número 3585 tiene un establecimiento que se llama tal cosa. Y que la actividad económica, es decir, ese establecimiento es para tal cosa. Y en la carrera 13 número 3599 tiene otro establecimiento con otro nombre, por ejemplo, y tiene otra actividad diferente, ¿ok? Pero las dos información, o sea, la información de las dos va a aparecer en el mismo registro, ¿ok? Lo único que te van a hacer diligenciar es el formulario con unos datos para inscribir la información. Si fuera una sociedad, igualito. Profesor, Dime. perdón, profesor, pero una persona natural puede tener inscritos varios establecimientos de comercio. Sí, señor, claro. Mm, Claro, la persona gracias. natural puede, una cosa es que sea comerciante y otra cosa es que tenga como, digamos, como producto de su actividad como comerciante, de su actividad mercantil,
como producto de eso, tenga varios establecimientos de diferentes cosas. Entonces, Juliet puede tener, por ejemplo, un establecimiento con canchas sintéticas, puede tener otro establecimiento de comida rápida, puede tener otro establecimiento que sea una peluquería, ¿sí? Perfectamente, no hay ningún inconveniente por eso, como persona natural. Bueno, O continuamos. sea que el registro ahí es con el número de cédula. Es que el registro de la el persona número de natural, cédula. el registro de personas naturales es por el nombre, con la persona, independientemente de que tenga establecimientos y cuántos tenga, independientemente. Por eso cuando ustedes llegan, por ejemplo, al consultorio jurídico, a hacer las prácticas, entonces ustedes van a hacer una liquidación a una persona que trabajó en una panadería, que es lo primerito que ustedes tienen que averiguar, si esa panadería está como propietario una persona natural registrada en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué le van a decir ustedes? Bueno, tráigame el certificado de la Cámara de Comercio para ver quién es el propietario de esa panadería y hacerle el documento y el respectivo derecho de petición dirigido a la persona natural, diciéndole Pepito Pérez, propietario del establecimiento de comercio Panadería El Trigal, por poner un ejemplo. ¿Sí? Ahí la actuación va hacia la persona natural. Los establecimientos de comercio no tienen personería jurídica. Porque a veces la gente confunde y piensa que un establecimiento como si fuera una persona jurídica y no. Son cosas diferentes. ¿Ok? Bueno, numeral 7. Doctor, tengo una pregunta, qué pena, tengo una pregunta, es que se está escuchando un poco entrecortado. Cuando hablo de que como persona natural puede tener varios establecimientos en un solo registro, Claro, el registro mercantil es uno solo. pero cuando dijo una peluquería, una panadería, etcétera, todos pueden ser diferentes en un solo registro. Claro. Va a aparecer que tiene un registro, que en el registro tiene 3 establecimientos con diferentes actividades. O si tiene 3 establecimientos con la misma actividad, igual también. Vale, gracias, doctor. Numeral 7. ¿Quién me ayuda con el numeral 7? Profe, según ese numeral, dice que fue modificado por el artículo 175 del decreto de... Una pregunta, profe. Sí, pero ahí dice una parte, se modificó, pero ahí está. Un momento. Dime, Juliet. Profe, ¿y en un establecimiento puedo colocar varias actividades en uno solo? No. Si tú vas a tener una actividad, es para esa actividad. Pero eso lo van a ver después en sociedades, cuando miren la persona jurídica y de pronto les expliquen sobre el establecimiento de comercio. Pero el establecimiento como tal no tiene personería. Cualquier reclamación, cualquier demanda va contra el propietario, contra la persona natural. Por eso se dice propietario del establecimiento. Entonces, la persona natural propietaria del establecimiento. El establecimiento está en el artículo 515, esta es la definición. Y el establecimiento no es más que los bienes muebles que están dentro de un local y el aviso. Eso es el establecimiento de comercio. Pero eso no tiene personería como tal, personería jurídica. ¿Quién me lee el 7? Dice, modificado por el artículo 175, Decreto Nacional 019 del 2012. Los libros de contabilidad, los registros de accionistas, las actas de asambleas y juntas de socios, así como las juntas directivas de sociedades mercantiles. Bueno, el decreto, el numeral 7 del artículo 28, decía antes que el comerciante debía inscribir en el registro mercantil unos libros, 2 libros contables y 3 libros sociales. 2 libros contables que el decreto 19 del 2012 dijo que ya no se debían inscribir los contables, pero los sociales sí. ¿Cuáles eran los contables? Libro diario, es decir, donde aparecen las operaciones del comerciante, los comprobantes de ingreso y egreso de todas las operaciones que hace en su actividad mercantil. Y el libro mayor y balances. Esos son los 2 libros contables. Los libros sociales
los libros sociales son el libro de actas de asamblea de accionistas o libro de actas de junta de socios, como el órgano mayor de la sociedad, como el órgano mayor donde están todos los accionistas de la sociedad. El libro, en caso de que haya junta directiva, el libro de actas de la junta directiva y el libro de registro de accionistas. Entonces, si es una sociedad anónima, por ejemplo, en una sociedad SAS, una sociedad por acciones simplificada, que no tiene la obligación de junta directiva, entonces, ¿cuáles serían los libros que tendría que inscribir ese comerciante? El libro de actas de asamblea de accionistas y el libro de registro de accionistas. ¿Ok? Entonces, los libros que va a llevar el comerciante deben inscribirse en el registro mercantil. El 8. Doctor, decía que el libro de actas de accionistas, ¿y cuál es el otro? Perdón. En el ejemplo de las SAS, el libro de actas de asamblea de accionistas y el libro de registro de accionistas. Ok, gracias. El 8. ¿Quién me ayuda con el 8? Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. Entonces, cuando se realiza un embargo, ¿sí? Un embargo contra el comerciante como persona natural, debe quedar inscrito en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio. ¿Ok? El 9. ¿Quién me ayuda con el 9? Doctor, ahí sí quedan registrados los embargos al... Se me fue. La parte de las acciones no. Si era no. Al establecimiento de comercio. También. El 9. Brandon, ¿tienes código? Porfa, ¿me repite el 8? Porfa. Qué pena. El 8 son los embargos. Los embargos contra el establecimiento de comercio o el comerciante como persona natural. Gracias, muy gentil. Brandon. Físico no lo tengo y lo descargué en el computador y estoy hoy como fallándome el computador un poco, pero en el celular si me espera un minuto lo descargo y ya lo leo. Bueno, descárgalo y ahora te pongo a leer más adelante. A ver, Javier. Yo me leo el 9, ¿sí? Listo, Kelly. Numeral 9. Listo. La Constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberían cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia. Ok. Entonces, cuando se constituye la sociedad, pues ese documento de constitución de la sociedad debe quedar inscrito en el registro mercantil. ¿Ok? Si se hacen modificaciones, como ya lo mencioné anteriormente, igual. También debe quedar inscrito aquí en el registro mercantil. Y 10 dice que los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. Bueno, vamos ahora al artículo 30. Prueba de la inscripción en el registro mercantil. ¿Quién me ayuda con ese artículo? Yo le ayudo. Prueba de las inscripciones. Artículo 30. Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio o mediante una inspección judicial practicada en el registro mercantil. Entonces, ¿cómo va a probar la persona que es comerciante? Que está inscrita en el registro mercantil. ¿Cómo lo va a probar? Con el certificado de expedición. Exactamente, con el certificado de existencia. El nombre técnico es certificado de existencia y representación legal. Entonces, con ese certificado de existencia que expide la Cámara, se va a demostrar que la persona
es comerciante, que está inscrita en el registro mercantil. Si no está registrado, si no está inscrito en el registro mercantil, entonces la persona no tiene la calidad de comerciante. Pueda que haga actos de comercio, pero si no está matriculado, si no está inscrito en el registro mercantil, no tiene la calidad de comerciante. ¿Ok? Artículo 31. ¿Quién me lee el artículo 31? Ya lo descargué, sí. ¿Lo tienes a la mano? Creo yo, doctor. Sí, señor. Plazo para solicitar la matrícula mercantil. La solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer el comercio o en la sucursal o establecimiento de comercio que fue abierto. Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o a la del permiso de funcionamiento, según el caso, y siguiente a la fecha, y según el caso, y acompañará tales documentos. El mismo plazo señalado en el inciso primero de este artículo se aplicará a las copropiedades y sociedades de hechos o irregulares, debiendo en este caso inscribirse todos los comuneros o socios. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? 30 días. La persona. Un mes, ¿cierto? 30 días para, desde el momento que inicia la actividad, ir a hacer la inscripción en el registro mercantil. Artículo 33. Veamos que otra obligación que tiene el comerciante, diferente a las que están establecidas en el artículo 19, es la obligación de renovar su matrícula mercantil de forma anual. ¿Ok? ¿Quién me lee el artículo 33, por favor? Renovación de la matrícula mercantil. Término para solicitar anualmente en primeros meses. El inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de comerciante. Lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro. Ok. Entonces, a ver, Angie Prieto. Angie Prieto. Bueno, ya que Angie no está por ahí, entonces preguntémosle. A ver, Andrés No. García. Presente, profe, presente. A ver, García. Entonces, ¿hasta qué fecha tiene plazo para hacer la renovación el comerciante de la matrícula? Profe, después de los 30 días, después de la inscripción, o sea, La tiene 30 renovación, días la para la renovación anual. inscripción. No, la renovación de la matrícula cada año. ¿Hasta qué fecha tiene? Cada año, profe. Sí, por eso, ¿hasta qué día? Hasta el 31 de diciembre de cada año. No, Angie. La misma pregunta, Angie. 29. ¿El qué? Hasta el 1 de enero. No. Hasta el 31. Profe, te lo digo yo, 31 de marzo de cada año. Exacto, 31 de marzo de cada año, porque dice que Los tres primeros meses de cada año. Entonces, a de partir cada del año. 1 de abril, si el comerciante no hizo su renovación de la matrícula, en la práctica no va a pasar mayor cosa, o sea, no le va a pasar nada. Si pasó del 31 de marzo y fue el 1 de abril o el 3 de octubre, va a pagar el mismo valor. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que a partir del 1 de abril le va a aparecer en el certificado una leyenda, una franja, que va a decir,
este comerciante no ha cumplido con la obligación de renovar su matrícula mercantil. Eso es lo que va a aparecer. Ahora, en la ley 1776 de 2014, que modificó algunas funciones de la Cámara de Comercio, se estableció, por allá en su artículo 30 o 31, si no estoy mal, que las cámaras de comercio en el mes de abril de cada año deben reportarle a la Superintendencia de Industria y Comercio, al delegado que ejerce las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia, para que pueda iniciarle un proceso de cancelar el registro mercantil. Porque al final el registro mercantil se va a cancelar de dos formas. Una forma de cancelar el registro mercantil, que el matriculado, es decir, el comerciante, va a la cámara y dice, yo voy a cancelar el registro mercantil. Voy a cancelar mi matrícula. Esa es una posibilidad. Entonces, si el comerciante en ese momento que va a cancelar el registro, va a cancelar su matrícula en el registro mercantil, debe 5 años que no ha renovado, pues debe pagar esos 5 años, ponerse al día para poder proceder a cancelar su matrícula. O sea, por voluntad propia. Y la otra forma de cancelarlo, si no es por voluntad propia, es por una decisión judicial. Entonces, aquí es donde viene el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio en esas facultades jurisdiccionales para que pueda cancelar el registro mercantil, porque después de un proceso se determinó que la persona ya no estaba ejerciendo la actividad mercantil, no hizo las renovaciones, no le importó, y entonces el juez cancela el registro mercantil. ¿Ok? Pero no significa eso que las cámaras de comercio automáticamente, si la persona al 31 de marzo de cada año no hizo la renovación de la matrícula, entonces la cámara automáticamente cancela la matrícula. No, nunca ha sucedido así. ¿Ok? Ni Profe, una pregunta. Dime. Si es por decisión del juez, entonces, ¿qué pasa con los pagos en mora de esa matrícula? Pues no pueden cobrarlo. Ahora, si la persona, digamos que el comerciante es Juliet, la última vez que hizo su renovación de la matrícula fue en el 2015. Entonces, Juliet va en el 2020 a hacer la renovación de su matrícula. Entonces, cuando va a hacer la renovación, no le van a cobrar ninguna multa ni ninguna sanción por los años anteriores. Lo que le van a decir es, bueno, Juliet, usted debe renovar la matrícula del 2016, del 2017, del 2018 y del 2019 con la tarifa del 2020. ¿Ok? Y entonces, si usted quiere quedar al día, usted debe renovar los 5 años. Entonces, la sanción, por decirlo de alguna forma, sería que le van a cobrar los años anteriores a la tarifa actual en ese momento. Esa sería la única sanción económica, por decirlo de alguna forma. Pero nunca se va a generar que multas o que intereses. ¿Ok? La sanción sería que le van a cobrar la renovación de la matrícula al valor de ese momento. Entonces, si Juliet y estas tarifas cambian anualmente. El 1 de enero cambian de cada año. Claro, no es que van a tener un incremento exorbitante. El incremento va a ser de acuerdo al IPC. Y las cámaras de comercio tienen una tabla de sus tarifas. Y van a decir, si el capital es menor a 1 millón de pesos, de 0 a 1 millón de pesos, va a pagar tanto. Si es de 1.100.000 a 2 millones, va a pagar tanto. Y así sucesivamente hay unas tarifas que están determinadas por salarios mínimos. Pero se va a tomar para el capital que está reportando el comerciante. ¿Ok? Yo tengo una pregunta, doctor. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que judicialmente cancelen esa matrícula? La norma no lo dice, porque la norma lo que dice es que en abril de cada año las cámaras deben informar a la superintendencia, pero las cámaras realmente no lo hacen el mismo año. Las cámaras están dejando pasar 3, 4, 5 años. No es que sea tan rápido.
Y eso porque es de ahorita del 2014 para acá. En el 2010, en la ley 1429, que fue la ley del primer empleo, recién empezó el primer mandato de Juanma. Ahí fue donde se habló de la depuración del registro mercantil por primera vez. Y ahí la norma estableció unos plazos para que los comerciantes se pusieran al día, o si no, entonces se les cancelaba la matrícula mercantil, dependiendo si tenían 5 años, más de 5 años o más de 10 años que no hacían la renovación. ¿Ok? Pero donde quedó, Pregunta, digamos, profe. fijo fue con la 1776, que habla que anualmente reporten, pero realmente en la práctica no sucede tan rápido. En la práctica puede una persona ahorita tener 3 años, 4 años, 5 años sin hacer las renovaciones y la Cámara no le haya reportado a la super, o incluso reportándolo a la superintendencia de la Cámara, la superintendencia tampoco haya tomado la decisión tan rápido. Dime. ¿Alguien me hace una pregunta? Teniendo la mora en el... Sí, profe. Estando con la mora de la renovación de la matrícula, ¿se puede abrir otro establecimiento? ¿Se puede registrar otro establecimiento? Cualquier operación que vaya a modificar el registro mercantil debe estar al día. Cualquiera. Sea registrar otro establecimiento, sea, digamos, si es una sociedad, hacer cambio de representante legal o cambio de modificaciones en su objeto social, cualquiera que sea la modificación del registro mercantil debe estar al día para poder hacerla. Una pregunta, doctor. En el estado Una toca persona sí. que haya abierto un registro mercantil en el 2000 y después no lo haya renovado y no lo haya renovado al 2020, ¿se lo han cancelado o qué pasa? Maybe. O sea, probablemente. Tal vez. ¿Por qué? Porque como lo mencioné ahorita, en el 2010, la norma, la 1429 del 2010, dijo que había que hacer una depuración del registro mercantil y estableció unos parámetros en ese momento. Y ya estamos en el 2020. En el 2014 quedó las reglas que estoy mencionando ya definitivas, porque en el 2010 fue algo temporal, por primera vez. Entonces, si la persona desde el 2000 no ha hecho renovaciones, seguramente que a esta fecha, con la vigencia de esas dos normas que ya mencioné, seguramente que ya tendrá cancelado el registro. Al menos que bueno, esté en doctor. liquidación la sociedad. Ok, pero digamos que el mismo ejemplo que puso María Eugenia de los 20 años y como para revivirla, digámoslo así, ¿hay que cancelar esos 20 años o prescriben cada 5 años el No hay valor prescripción. de la renovación? No hay prescripción. O sea, tiene que pagar los 20 años. Bueno, primero, eso ya no pasa por lo que digo de las dos normas. Ya no pasa. 1. Y 2, que las cámaras de comercio no son entidades públicas. Las cámaras de comercio son entidades particulares que la única función pública que hacen es llevar el registro mercantil. Es la única función pública, pero son entidades particulares. ¿Ok? O sea, las cámaras de comercio, por ejemplo, van a hacer capacitaciones a los comerciantes, van a tener una cantidad de cosas diferentes al registro mercantil, como por ejemplo algunas como la de Bogotá, que tienen una institución de educación. Las cámaras de comercio, por ejemplo, capacitan para formar conciliadores, tienen centros de conciliación y arbitraje, o sea, tienen muchas funciones. La única función pública que tienen es llevar el registro mercantil, pero esa no es la única, ¿ok? Doctor, una pregunta. Como tienen una función pública y una privada y parte privada, ¿ahí no entraría a ser una empresa mixto privada? No, porque no son entidades mixtas,
son entidades particulares. Después, más adelante, vamos a mirar las estructuras de las cámaras de comercio, cómo se gobiernan las cámaras de comercio. Hay una participación del Estado en la junta directiva, ¿sí? Pero no son la mayoría. O sea, lo que quiero es desmitificar que la Cámara sea una entidad pública. No es una entidad pública. Es como algo así, como digamos Codensa, aquí en Bogotá. Codensa Sí, es un privado, es un particular, una empresa privada que tiene la prestación de un servicio público. ¿Ok? Pero Codensa tiene varias líneas de negocio, no únicamente la prestación del servicio de energía eléctrica. ¿Ok? Más Gracias, o menos doctor. algo así. Bueno, gracias, doctor. El artículo 35 dice que las cámaras de comercio se van a abstener de registrar nombres que ya estén matriculados. Eso se llama homonimia. Entonces, cuando ustedes van a hacer un registro de un establecimiento o una sociedad, deben consultar la página rues.org.co y ahí van a consultar en palabra clave, consultar palabra clave, el nombre que ustedes quieren. Si el nombre no aparece registrado, significa que sí lo pueden usar. Pero si aparece siquiera un registro, no importa si ustedes están aquí en Bogotá y el establecimiento que está registrado está por allá en Pasto. No importa. Igualito no se puede usar. ¿Ok? Las cámaras están todas interconectadas a través de Confecámaras. Entonces, lo que se registra en una va a aparecer en todas las cámaras a nivel nacional. Para finalizar, miremos el artículo 37, las sanciones por el ejercicio del comercio sin registro mercantil. ¿Quién me ayuda con el artículo 37? Sanción por ejercer comercio sin inscripción en el registro. La persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en una multa hasta de 10,000 pesos. Bueno, ya eso cambió y la multa son 17 salarios mínimos, que son casi 15 millones de pesos, 14.900.000 y pico. ¿Ok? Ok. Que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio sin perjuicio de las demás sanciones legales, y la misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto en la clase de hoy? Sí, profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿bajo qué reglamento o ley un particular sanciona a todo un pueblo, digamos? Porque los comerciantes pues son su mayoría colombianos. ¿Cómo un particular o bajo qué figura el gobierno le da esa facultad? Un particular de sancionar y Ponme un prohibir. ejemplo porque no te entiendo la pregunta. Usted dice que Cámara de Comercio es un particular, Cámara de ¿cierto? Comercio, de comercio. Sí, sí, Pero es la un Cámara no particular. impone multas. La Cámara no impone multas. Pero sí dice que si no se renueva la matrícula mercantil, hay hasta 10,000 pesos, bueno, de esa época. Pero Entonces, la ¿esa sanción de dónde imposición, sale? las sanciones las hace la superintendencia. La superintendencia es una autoridad pública dentro del ejercicio de una función jurisdiccional, como jueces. Tienen dos funciones, administrativa y jurisdiccional, pero las superintendencias, no las cámaras. Las cámaras no sancionan. Por eso aclaré. Si la persona no ha hecho la renovación de la matrícula, no hay multas, no hay intereses, no hay ninguna sanción. O si quisieran verlo, la única sanción económica sería que le van a cobrar los años anteriores al valor que va, a lo que vale en el momento que va a pagar. Por ejemplo, de hoy. si el capital son 1 millón de pesos, en el 2016 ese 1 millón de pesos tenía una tarifa diferente a la del 2020. Entonces no es que le van a cobrar lo que cobraban en el 2016 por esa tarifa de 1 millón. Le van a cobrar la tarifa del 1 millón en el 2020 que está haciendo el pago. Esa es la diferencia. Pero no es ninguna multa, ni ningunos intereses,
ni sanción, ni nada de eso. ¿Ok? Doctor, yo tengo una pregunta de acuerdo al video que se dejó en la plataforma. Ajá. Ahí dice que la no renovación de la matrícula